Bueno, ya estamos una vez más por aquí en Cómo quieres que cuente estrellas, blog y canal de YouTube. Yo creo que ya me conocéis, con tropecientas mil reseñas de cómics, de películas, de series, algún libro esporádico que me preguntáis, pero si yo no veo libros en el canal. Sí, hombre, en el canal no, pero en el blog sí tenéis bastantes libros comentados, en el canal menos, pero hay libros. Y gatetes en los shorts para parar un tren, porque nos encantan los gatetes, aparte de los spoilers, que vienen spoilers, como siempre, tanto en cómics como en películas como en series, los gatetes son la salsa de la vida. Nos encantan los gatetes. Bueno, comentaros. Hoy os traigo un cómic del mangaka japonés Shintaro Kago, del cual ya he hablado alguna vez. Pues no lo conocía hasta hace un año y medio más o menos. Lo comencé a conocer, sí, está bien dicho, sobre el año 2022, y mi primera toma de contacto con su obra fue a través del cómic Cuerpos Extraños, que lo tenéis publicado en España por Ponemon, que es este de aquí, que tenéis aquí, que me dejó alucinado por su brutal ida de pinza, una ida de olla totalmente, con historias cortas pues relacionadas con la historia de la humanidad. Para continuar pues posteriormente con la formidable invasión mongola, este que tenéis aquí, editado aquí en España por ECC en el 2023, o sea, no hace ni siquiera un añito, que es una vuelta de tuerca más loca, más surrealista, si cabe. Ambos cómics, por cierto, tanto uno como el otro, los tenéis comentados tanto en el blog como por aquí, por el canal de YouTube. Y son muy recomendables, muy extraños, pero bueno, es un tipo de lectura que, como os digo, yo no conocía, y la verdad es que me ha enganchado bastante a Shintaro Kago. Tanto es así que hoy, como os comento, os traigo un nuevo cómic, que es de este genial autor, que es Compendio de la verdadera historia universal. Ya la portada, bueno, lo dice todo. La contraportada, la verdad es que no se la han currado mucho. Bueno, por decir que no se la han currado nada. Pero que es otra vuelta de tuerca más, otra tremendísima ida de pinza, ida de olla, de dimensiones épicas, en la que Shintaro Kago nos narra a través de 167 páginas su particular visión de lo que es para él la historia de la humanidad, a través de diversos personajes, entre los que está Adolf Hitler, Colón, Miguel Ángel, el artista del Renacimiento, o el Comodoro Perry, ¿vale? Que sale muchísimo, además en unas escenas completamente desternillantes, completamente locas, junto a una docena de personajes japoneses y chinos de la historia de China y de Japón, que yo no os voy a mentir, tengo que reconocer que no conozco. E igualmente, pues a través de distintos pasajes históricos, tanto del mundo occidental como del oriental, pero dentro de lo que es la historia de China y de Japón, pues yo la verdad es que no estoy muy puesto. Con este tercer cómic ya me ha quedado claro que Shintaro Kago tiene una serie de elementos que repite en su narrativa, que ha convertido en una auténtica obsesión. Me he dado cuenta porque se repite muchísimo en los dos cómics anteriores que me había leído, y aquí lo vuelvo a ver y ojo, eso no es malo. De hecho, hace como una especie como de marca de la casa, ¿verdad? Que lo hace ser muy identificable. De hecho, si a mí me dieran un cómic y no me dijeran que es de él, me dijeran, léete este cómic, ¿vale? ¿De qué mangaka crees que es? Yo casi que me atrevería ya a decir, y yo creo que no me equivocaría, ojo, podría decir, es de Shintaro Kago. ¿Por qué? Pues por una serie de elementos. Es un cómic que yo he disfrutado muchísimo, con el que me he reído en muchísimas de sus páginas a carcajada limpia, y a pesar de que hay páginas que, bueno, que alcanzan cierto nivel gore, visceral o morboso directamente, en el que la realidad se distorsiona y se convierte en otra cosa,
es un cómic de los más recomendables. Eso sí, no es un cómic que yo recomendaría para menores. Ojo, no es un cómic para menores. Es un cómic, digamos, para un público ya más adulto, ¿vale? Y no porque los menores, digamos, que joder, ¿no? No vamos a ser aquí, digamos, inquisitoriales en el término de la palabra, digamos, como perseguidores, mejor que inquisitoriales, ¿vale? No vamos a ser aquí perseguidores de nadie, ¿no? Absolutamente, pero bueno, hay cosas que a lo mejor no las llegas a captar hasta que no tienes cierto nivel de madurez intelectual. Creo, no es por otra cosa, ojo, no es por otra cosa. Entre los elementos estos que yo os digo que son característicos de Shintaro Kago, que por eso os digo que si me dan un cómic anónimo y me dicen de quién es, y os digo que sí, pues está esa obsesión que tiene Kago por destripar personajes directamente, o sea, sacarle las tripas, sacarle los ojos, o sea, hace una disección brutal de sus personajes y del cuerpo humano, o también inventar máquinas absurdas con las cuales yo me he reído muchísimo, de todo tipo, donde mezcla elementos mecánicos con elementos también muchas veces humanos, o darle a los caballos cualquier imagen que precisamente no se corresponde con un caballo, ¿vale? O sea, en la formidable invasión mongola, ¿vale? La formidable invasión mongola en el cómic, pues salían los caballos como si fuesen manos. Y aquí, bueno, aquí salen como si fuesen trozos de madera, digamos, elementos de tortura, que es algo pues muy característico de él. Y igualmente la presencia pues del deseo chenchual y todo lo que esté relacionado con el erotismo y cosas muy raras, sadomasos, con elementos como pezones o enfrentar a Japón a lo que es el país a sí mismo y contra el mundo en general, entre otras cosas. No sé, son elementos que yo después de haberme leído 3 obras suyas, ya digo, estoy sin Kago. Hay una historia en la que el propio autor se hace autocrítica por la escasez de personajes femeninos que sean protagonistas en sus cómics, su manera de tratar a los personajes históricos en general o la manera de abordar historias y la historia, que es una buena manera de reírse también de sí mismo. Igualmente hay una surrealista historia sobre las miodesopsias, que yo precisamente sufro desde los 16 años, que me ha hecho reír muchísimo, aunque esto de las miodesopsias pues no tiene gracia ninguna, que es como decían los antiguos abuelos, esto de ver moscas volantes o mosquitos volantes. Yo con 16 años empecé a ver como una especie de ameba, veía una pared en blanco, un folio en blanco, y yo veía algo que pues iba por mi visión, digamos, y ahora, bueno, pues ahora mi vista con 50 años es como pues un cuadro de Miró, exactamente. En vez de tener una miodesopsias, tengo centenares de ellas continuamente en movimiento, y esto no es operable, y esto, bueno, pues esto lo tienes que aguantar hasta que te mueras, ¿vale? Y es curioso porque nunca había visto ningún cómic, ninguna historia relacionada con estas moscas volantes o mosquitos volantes, las llamadas miodesopsias. En definitiva, la línea del cómic sigue la estela iniciada por los anteriores, siendo la deformación de la historia de la humanidad el camino que ha elegido Kago, por lo que veo en estos 3 cómics, para hacer carrera, con una visión onírica, surrealista, muy bizarra en todos los sentidos y con un formato de historias y relatos cortos en los que la realidad pues se mezcla con elementos del pasado, del futuro, con un Hitler que busca por internet información o un Cristóbal Colón que tiene un canal de YouTube. Es deliciosamente divertido, pero vuelvo a decir, no es un cómic para menores. Lo recomiendo para un público adulto y que tenga, digamos, ciertos conocimientos de historia. O no, cuidado, que también lo vas a disfrutar igual. Pero hay determinados guiños y anécdotas históricas con las cuales, bueno, pues, por ejemplo, las del Comodoro Perry, con el rollo de que hay que abrir Japón, pues hay que conocer un poco la historia del Comodoro Perry y cuáles eran las relaciones entre Estados Unidos y Japón a mediados del siglo XIX. Por eso lo digo. Pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí, echarle un vistazo, como siempre os digo, a este cómic compendio de la verdadera historia universal. Ya os comento que lo tenéis aquí en España publicado por ECC 2019. Merece la pena en mi opinión.
y ya me diréis en los cientos, que digo cientos, miles de comentarios que recibo a diario qué os pareció a vosotros este cómic. Eso sí, os pido por favor un poquito de respeto porque hay algunos comentarios que directamente no me molesto ni en contestar, ¿vale? Vamos a ser un poquito educados, por favor. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, suscribe a tu amigo, a tu amiga, a tu gato, a tu vecina del cuarto y la fastidiamos un rato. Y antes de irme, que siempre se me olvida, antes de irme, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima entrada del blog. Nos vemos en el próximo vídeo de cómo quieres que cuente estrellas.